Bienvenidos a todos, que podáis aprovechar este momento para alabar al Señor, para darle la gloria. Amén. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, y mi esperanza está en Él. Cantamos, cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad, cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, y mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad, cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad. Sí, Señor. Hoy proclamamos la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad, cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad, cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad, cantamos, aleluya. Vivo estás, cantamos, aleluya. Por la eternidad. Sí, Señor, tú mereces la gloria y la honra. Por eso queremos alabarte y exaltarte, Señor. Eres alabado, eres
imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, sí Señor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti. Gracias Dios. Toda la gloria es tuya. Dios os bendiga a todos mucho, qué bueno una vez más poder vernos, aunque a la distancia, y qué bueno también que nuestros músicos nos han podido guiar, ayudar en un tiempo de alabanza, como solemos hacer, ¿verdad? Gracias una vez más a todos por vuestro apoyo, por vuestras oraciones. Seguimos orando cada día a las 8:10 y seguimos con esa cadena de oración y ayuno, también clamando, orando para que Dios obre en medio de esta pandemia que nos está afectando tanto a todos. Damos gracias a Dios que nos está cuidando, nos está protegiendo, pero oramos y clamamos por aquellos que están sufriendo de una manera especial y teniendo pérdidas en medio de ellos. Este martes se cumple ya un mes del confinamiento, un mes de este estado de alarma, y esperemos que no quede mucho para poder retomar el ritmo de trabajo, pero mientras tanto aprovechemos el tiempo. Estamos examinando muchas cosas, analizando, teniendo tiempo para meditar y reflexionar, y espero que podamos sacar fruto de este confinamiento. Dar gracias, como no, una vez más a todos los que están colaborando con la elaboración de batas para el personal sanitario. Cada vez son más las familias que se añaden. Ya se han entregado 3.050 batas a 6 hospitales y residencias, y esa es una forma de poder apoyar en esta situación que estamos viviendo. También estamos pudiendo ayudar a un buen grupo de familias con alimentos, gracias a la colaboración de muchos hermanos que están unos comprando alimentos, otros entregando, o a veces la misma persona, y ayudando, porque la verdad es que esta situación a algunos los toca de forma especial, ¿no? Y queremos estar ahí para arrimar el hombro como iglesia y para ayudar. Deciros también que en vista de que se está alargando esta situación, pues también vamos a tener los viernes a las 8:10, después de los aplausos que siempre hay, nos unimos en oración a las 8:10, los viernes vamos a tener una meditación de la palabra de Dios, que en este caso la estará llevando cada viernes un anciano, y así no solo tenemos la palabra del domingo, el mensaje del domingo, sino que también tendremos una reflexión los viernes a las 8:10, así que tú ahí te conectas a las 8:10 para escuchar la reflexión, y de ahí ya te unes a la oración que estamos haciendo. También se está organizando y se está trabajando para tener programa con los niños, algo especial con los niños, donde desde sus casas puedan actuar, interactuar, y porque ellos también son muy importantes. Aleluya. Muy bien, hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección, que aunque nosotros celebramos la resurrección de Cristo todos los días, ¿verdad? Porque Cristo resucitó para darnos vida y nosotros hemos experimentado esa resurrección en nosotros, pero es bueno poderlo tener un día donde se celebre, y más en medio de este tiempo donde están habiendo tantas muertes, que en medio de eso pueda sonar bien fuerte que Cristo resucitó para darnos vida, y vida en abundancia.
y es a ese Cristo al que predicamos, y por eso queremos seguir con los evangelios. Y te invito a que cojas tu Biblia y vengas conmigo al capítulo 4 del Evangelio de Lucas y versículo 16. Lucas capítulo 4 y verso 16. Y dice así la Escritura: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra, en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Señor, estamos delante de tu presencia, y en esta hora queremos que tu palabra bendiga nuestras vidas, nuestros corazones, y que nos ayudes a poderla poner en práctica. Gracias porque aún en medio de esta situación que estamos viviendo, podemos seguir escuchando el mensaje de tu palabra. Mensaje que trae vida, dirección, luz. Gracias, Señor. Bendice a cada oyente en esta hora. Bendice su vida, sus hogares. Y que tu palabra impacte nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues aquí encontramos a Jesús desarrollando ya un ministerio poderoso, muy poderoso, y lo que yo en esta mañana quiero compartir con vosotros es acerca de desarrollar un ministerio bajo una unción poderosa de Dios, una unción que tiene un propósito, ¿verdad? El mensaje, el título sería Una unción con propósito. Y el ejemplo claro lo tenemos en Jesús, que llevó a cabo un ministerio muy ungido por el Señor. Él, como hemos visto en las semanas anteriores, él decidió bautizarse, y cuando salió del agua el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Ahí Jesús fue ungido para comenzar su ministerio. De ahí el Espíritu lo llevó al desierto, ¿verdad? Dice que lleno del Espíritu fue al desierto, y en Mateo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Superó esa prueba, y después de esos 40 días de ayuno, de oración, de clamor y de victoria sobre el enemigo, él regresó en el poder del Espíritu Santo, y ahí comenzó un ministerio poderosísimo de sanidades, milagros, gente impactada, transformada, todo bajo esa unción del Espíritu Santo. Se estableció en Capernaum, desde ahí una ciudad estratégica, marítima y muy bien comunicada, de manera que desde ahí las voces corrieron por todas partes, el ministerio de Jesús se dio a conocer en muchos lugares, y de esa forma mucha gente vino a escuchar el mensaje de Jesús y a recibir un milagro de él. Algo impactante. Y entonces llega el momento en que él decide ir a Nazaret, su tierra, para también desarrollar su ministerio ahí. Y vemos que él entra en la sinagoga, y ahí se le da a leer en el libro de Isaías, y justo él decide leer ese pasaje que en nuestra Biblia la tenemos en el capítulo 61,
verso 1 y 2, y donde él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, él lo primero que remarca es la unción con la cual él desarrolla el ministerio de parte del Señor, la unción del Espíritu Santo, porque sin esa unción nada podemos hacer. Nosotros en este tiempo de confinamiento estamos teniendo la oportunidad de poder buscar más que nunca la presencia de Dios y poder buscar más que nunca la unción de su Espíritu Santo. De manera que cuando pasemos este desierto y regresemos a la normalidad, aunque eso aún tardaremos bastante, pero que regresemos como Jesús en el poder del Espíritu Santo para poder desarrollar un ministerio mucho más fructífero que el que hemos estado desarrollando hasta ahora. Y eso solo puede ser si lo hacemos bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Aquí vemos que Jesús desarrolló un ministerio completo. Y nosotros somos llamados también a desarrollar un ministerio completo. Y en este tiempo de confinamiento vamos a aprender varias cositas, ¿verdad? Nos dice la Escritura que Jesús, al llegar a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir que él tenía la costumbre de entrar en la sinagoga, que sería hoy en día el lugar de culto, donde se hacen las reuniones, los cultos a Dios. Y eso no solo lo dice aquí, justo los versículos anteriores, que ya lo vimos hace 2 semanas, dice Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 5, si buscamos un momentito, Mateo capítulo 5, versículo 4:23, perdón. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que vemos que Jesús hacía un ministerio completo, enseñaba en las sinagogas y predicaba arrepentimiento en las calles, obrando sanidades y milagros. Era un ministerio completo. Nosotros a veces pensamos, imaginamos a Jesús siempre en las calles, predicando, enseñando, pero Jesús no se limitaba a las calles. Él también entraba a las sinagogas y enseñaba allí. Un ministerio completo. Y además vemos como él no, usaba la sinagoga para enseñar. Y luego en las calles predicaba, evangelizaba, predicaba para arrepentimiento. Que a veces abusamos del púlpito para evangelizar y los creyentes se quedan con necesidad de alimento sólido, ¿verdad? Y no crecen. Y tenemos que entender que principalmente, aunque haya excepciones, pero principalmente el lugar de culto es para enseñar la palabra de Dios, mientras que la evangelización es en las calles, generalmente, ¿vale? Y en eso vamos a tener que aprender de Jesús, porque él a veces no valoramos ni una cosa ni otra. Creo que en este tiempo en que no nos podemos congregar, pues muchos valoraremos la importancia de congregarnos, de estar juntos, de pasar tiempo juntos adorando al Señor, ¿verdad? Pero también, ahora que nos vemos en la necesidad de utilizar otros instrumentos, otras herramientas para compartir el amor de Cristo, nos daremos cuenta también de que nuestro ministerio no se puede limitar al templo, al lugar de culto, sino que tiene que ir más allá, tiene que salir, tiene que recorrer las calles, nuestro lugar de trabajo y todo lugar donde el Señor nos pueda mover. Y tenemos que tener esa visión. Los que sirven en la música tienen que pensar que no solo van a servir en el templo, sino que en un momento dado tienen que estar dispuestos a subirse en una tarima a las calles para seguir tocando su instrumento o cantando. Los que sirven como ujieres no solo tienen que pensar en organizar bien en el trabajo en el templo, en el lugar de culto, sino que tienen que estar dispuestos también en un momento dado a colaborar, a colocar sillas en la calle para organizar una campaña. Tenemos que tener una visión más amplia de lo que es el desarrollo del ministerio, un ministerio completo como el que desarrolló Jesús. Él tenía la costumbre de ir al templo, sí, él no había dicho esto no es importante, ¿no? De hecho, no solo era costumbre, si a él llegó a la sinagoga y le dieron para leer
la palabra, es para los que lo conocían y ella, o sea, él ya llevaba tiempo asistiendo antes de que comenzara su ministerio. ¿Vale? Entonces, que el Señor nos ayude a desarrollar ese ministerio completo, yendo más allá. No nos quedemos solo en las calles, en el templo también es importante, pero las dos cosas. Un ministerio completo, pero un ministerio ungido. Como hemos visto, Jesús, antes de comenzar su ministerio, necesitó que el Espíritu Santo descendiera sobre él y necesitó pasar el proceso del desierto para luego regresar en el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que haría a partir de entonces sería bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros, ¿para qué somos ungidos por el Espíritu Santo? Porque Jesús, cuando se fue, cuando resucitó, él dijo que enviaría su Espíritu sobre nosotros, derramaría de su Espíritu sobre nosotros, es una promesa. Y cuando hemos conocido al Señor, nos hemos reconciliado con Él, el Espíritu Santo ha venido a nuestro interior. Pero aún más el Señor quiere no solo que esté en nuestro interior, sino derramar de su Espíritu, que seamos llenos del Espíritu Santo y caminemos bajo su unción. ¿Y para qué? ¿Para qué es la unción? De tanto se ha hablado de esto. En Jesús lo vemos, el ministerio que pudo llevar a cabo fue por la unción del Espíritu Santo. Ahora, yo podría mencionar una lista de razones por las que es tan importante la unción del Espíritu Santo. Solo mencionaré algunas y que imagino que aparecerán abajo de la pantalla, porque la verdad es que los de producción hacen un trabajo muy excelente en este sentido. Pero, por ejemplo, la unción es símbolo de consagración. Si leemos en el Salmo 89, verso 20, Salmo 89, verso 20, dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y ahí lo que está diciendo Dios es que Él apartó a David para Él, para su servicio, para que le sirviera completamente, y lo ungió, lo capacitó para eso. Y vemos cómo cuando se levantaba un rey en Israel para gobernar, era ungido con aceite, como símbolo de que era consagrado a ese servicio para el Señor. Y nosotros somos llamados a ser consagrados al Señor. Y eso no significa que dejemos nuestros trabajos o nuestras familias y nos apartemos, ¿no? O que de repente tengamos que servir como pastores o algún ministerio así. No, todos somos llamados a servir al Señor. Ya lo hemos visto muchas veces en Efesios 4, nos dice que Él dio dones y levantó ministerios para capacitar a todos los santos, a toda la iglesia para la obra del ministerio. Lo que quiere decir que la obra del ministerio es para todo creyente, pero tiene que ser un ministerio ungido por el Espíritu Santo. Y eso significa que Dios quiere que nos consagremos a Él. Tenemos que servirle a Él, y todo lo que hagamos en este mundo tiene que ser como para Él. No podemos servir a dos señores, dice Jesús. No podemos servir a Dios y al mundo. Y eso significa que si yo desarrollo mi trabajo secular, mi trabajo en el mundo, lo hago como si lo hiciera para el Señor. Y eso significa que lo haré con excelencia y con un buen testimonio. Y si yo hago cualquier cosa, lo hago para el Señor. ¿Por qué? Porque he sido consagrado para Él. Y la unción de Dios viene a mi vida para que yo tenga claro que ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él, y que eso tiene su responsabilidad, pero también su beneficio, porque ahora al pertenecerle a Él, Él ha decidido cuidarme y protegerme de una manera especial, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Además, la unción te libera de toda carga. Estamos cargados, muy cargados en este tiempo, y necesitamos ser liberados de las cargas que vienen sobre nosotros. En Isaías 10:27, Isaías 10:27 nos dice la Escritura: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo, la carga, ese pesa. Es cierto que cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él derramó su Espíritu y de repente sentimos una liberación impresionante en nuestras vidas. Es como un peso que se quitó de nosotros. Pero cuando vivimos bajo la unción del Espíritu Santo, esa unción hace que vivamos en libertad.
Y aunque podamos estar preocupados por cosas y demás, pero no cargados hasta el punto de que a veces hasta nos falta el aire. No, como creyentes sufrimos situaciones, claro que sí, tenemos que soportar situaciones, pero en libertad, en una libertad que nos hace caminar con gozo delante del Señor. La unción además produce unidad. En el Salmo 133 sabemos que dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego sigue diciendo porque es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta sus faldas. O sea, está hablando de que es esa unción que se derrama desde la cabeza y va bajando hasta todo el cuerpo y generando una unidad y una armonía. Y eso lo necesitamos tanto en este tiempo, ¿verdad? Tanto necesitamos de esa unidad y esa armonía. Y solo el Espíritu puede producir esa unidad. A veces nos esforzamos por estar unidos, pero si somos de los que caminan bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo será el que nos una y nos haga caminar en armonía. Además, la unción produce sabiduría. En 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Así que la unción nos da sabiduría, la unción del Espíritu nos ayuda a entender lo que leemos en la palabra de Dios y nos ayuda a poder aplicar correctamente lo que realmente nos está enseñando la palabra de Dios. De manera que aquí tenemos una lista de 4 cosas que podemos recordar. La unción es símbolo de consagración, la unción te libera de toda carga, la unción produce unidad y la unción produce sabiduría. Ahora bien, si queremos definir el propósito de la unción del Espíritu Santo, aparte de lo que hemos visto, creo que la mejor definición la encontramos en el pasaje que justamente leyó Jesús y que es el que vamos a volver a leer juntos en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice así la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fijaos bien, aquí está diciendo claramente, ¿para qué? ¿Para qué fue ungido Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y ahí explica claramente el propósito. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y hoy más que nunca los pobres, habla de pobres en espíritu, no pobres económicamente, sino pobres de espíritu, aquellos que tienen necesidad, que están viviendo un vacío en su interior. Y ayer, y en las noticias, ayer y otros días también se estaba diciendo cómo mucha gente en medio de esta situación busca en las cosas espirituales una respuesta, ¿verdad? Y yo decía la semana pasada que muchos van a acudir a las iglesias en busca de una respuesta a su necesidad interior, porque van a descubrir en medio de todo esto que estamos viviendo que tienen una necesidad espiritual. Y la unción del Espíritu viene sobre nosotros primeramente para darles a ellos esas buenas nuevas de que Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados, y que Cristo resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuántos quebrantados hay en este momento? Porque han tenido pérdidas y porque no han podido ni siquiera estar con ellos a su lado en el último momento, ni han podido hacerles un entierro como hubieran querido, ¿verdad? Corazones quebrantados porque en medio de esta situación de confinamiento salen muchas cosas que se iban tapando porque cada uno estaba por su lado, trabajando, y ahora al tener que estar todo el tiempo juntos, de repente salen muchas cosas y
se producen muchas heridas y la gente necesita, y nosotros somos llamados a predicar que Cristo sana el corazón. No solo Él sana enfermedades físicas, claro que sí que Él sana enfermedades físicas, pero sobre todas las cosas, lo que más duele realmente es la enfermedad en el corazón, un corazón dañado, quebrantado. Y Jesús vino para sanar nuestro corazón quebrantado. Sigue diciendo, a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Mucha gente está cautiva, no encuentra una salida a su vida. Y nosotros hemos experimentado la libertad en Cristo, tenemos que compartirlo. La unción de Dios tiene que venir sobre nosotros para de repente hacer que personas que estaban pensando en suicidarse, que tenían toda clase de pensamientos o que no sabían por dónde salir, nosotros podamos hablarle la palabra con una unción que haga que experimenten una libertad como nunca antes. Vista a los ciegos. Nosotros estábamos ciegos un día, ¿verdad? No veíamos la realidad de las cosas. Y hay mucha gente que está viviendo así. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo. Cristo vino para alumbrar nuestras vidas a través de la palabra. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119. Y nosotros hemos recibido esa luz y esa luz la tenemos que compartir con aquellos que están caminando en oscuridad. A poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Aquellos que están siendo oprimidos por las circunstancias y por todo lo que les rodea y que se están viendo asfixiados y sin saber cómo salir de esta. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza para ellos y bajo la unción del Espíritu Santo no se queda en un mensaje, sino que ese mensaje produce libertad en la persona. A predicar el año agradable del Señor. Muchas personas ahora mismo no ven nada agradable por ningún lado. Todo es tragedia, todo es dolor. Intentan, sí, hacer muchas cosas, salir a los balcones, salir a los balcones, cantar, bailar, hacer muchas cosas, pero en el fondo están reconociendo que esta situación no es nada agradable. Pero el Señor, en medio de todo esto, aún tiene algo agradable para nosotros, porque su presencia es dulce como la miel. Su espíritu nos hace vivir el gozo del Señor aún en medio de estas circunstancias. No la indiferencia, no el decir no pasa nada, no. Sufrir con los que sufren, claro que sí. Identificarnos, como vimos también, con la gente, pero gozosos, porque Dios tiene un año agradable para nosotros, el día en que Él vendrá a buscarnos y nos llevará con Él. Y se acabarán las tragedias, se acabarán las enfermedades, se acabarán los conflictos, los dolores, todo. Con Él será una plenitud de gozo. Y somos llamados a predicar eso. Ahora, si te das cuenta, la mayoría de los propósitos de la unción no tiene que ver con nosotros, sino con los demás. Y hemos de entender, porque muchas veces hemos buscado la unción del Espíritu Santo para nosotros sentirnos bien, sentirnos llenos, pero no, en realidad la unción del Espíritu es para beneficiar a los demás, para impactar a los demás, para poder ayudar eficazmente a los demás. No simplemente hacer una obra social, sino una obra que trascienda y que implique transformaciones en las vidas de los demás, que alcance su verdadera necesidad. Y es eso a lo que somos llamados, a compartir esas buenas nuevas. Es el propósito. Claro que sí que la unción viene para liberarnos a nosotros primeramente, para llenarnos y producir unidad en la iglesia, por supuesto, pero en medio de todo eso y después de que Él produce eso en nosotros, eso lo compartimos con los demás para que los demás sean bendecidos a través de la unción del Espíritu Santo. Ahora, eso no significa que todo nos va a ir bien. Jesús compartió la lectura, cerró el libro, bueno, no era el libro, era un rollo, ¿verdad? Lo enrolló de nuevo, se sentó, la gente le estuvo pendiente. Él empezó a predicar, pero mucha gente no creía en él, como ya vimos la semana pasada. Algunos decían, bueno, pues lo que hemos oído que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí y entonces creeremos. Qué pena, ¿verdad? Y no solo eso, sino que Jesús habló las cosas claras, tan claras que se encendieron en ira y lo llevaron para despeñarlo por un barranco y matarlo. Y nosotros, por caminar bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a mover a hacer cosas poderosas, pero que van a
implicar mucha oposición, porque el enemigo no quiere nada de esto. Él quiere la destrucción de las almas, él quiere que la gente se aparte y viva lejos de Dios. Y nosotros somos llamados a desarrollar un ministerio poderoso que derribe todo el trabajo que el enemigo está haciendo con las vidas. Y eso va a implicar conflictos, luchas. Ahora, en medio de eso el Señor nos libra y nos guarda. Dice que Jesús ya lo tenían a punto de echarlo abajo y matarlo, pero él de repente pasó por en medio de ellos de una manera que ninguno se dio cuenta. No sé cómo lo haría Dios, pero él se pasó por en medio de ellos, se fue y no le pasó nada. Y así el Señor nos protege de manera sobrenatural. No estemos tan pendientes de nosotros mismos, no estemos tan pendientes de cómo estamos, cómo nos sentimos. Pensemos que estamos en esta tierra para cumplir con un propósito y que solo podemos cumplirlo si estamos ungidos por el Espíritu Santo y que esa unción viene sobre nosotros, no para satisfacernos a nosotros, sino para que cumplamos con el plan de Dios, con el ministerio que Dios nos ha dado y que mucha gente sea impactada y bendecida a través de nosotros. Por eso, hermano, aprovecha este tiempo de confinamiento, aprovecha este tiempo para buscar más que nunca la presencia de Dios y para decirle: Señor, yo quiero estar ungido por tu Espíritu Santo de tal manera que pueda desarrollar un ministerio poderoso que impacte las vidas y que no tengo que esperar a que termine este confinamiento. Ya desde aquí, desde casa, yo puedo, a través de mensajes, de llamadas, de vídeos, yo puedo hacer que mucha gente sea tocada por tu Espíritu Santo. Yo lo necesito y lo quiero. Haz esa oración delante del Señor y Él te ungirá y te usará para su gloria. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu mensaje poderoso. Y gracias porque tú un día derramaste de tu Espíritu sobre nosotros, pero tú además quieres que vivamos bajo la unción de ese Espíritu Santo. Es mucho más que simplemente tenerlo en nuestro interior. Que podamos caminar inspirados por Él, guiados por Él, motivados por Él. Pero que no solo eso, sino lo más importante, que a través de nosotros ese poder del Espíritu obre en muchas vidas, transformándolas, liberándolas, sanándolas, restaurándolas. Y sobre todo, dándole luz para conocerte a ti, Jesús, el autor de la vida. Gracias, Señor, por hablarnos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga muchísimo a todos.